1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Hasta 20 sé contar. Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acudir a la convocatoria de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Como siempre, en primer lugar, quiero trasladar las condolencias de todo el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura a todas aquellas personas, a todos aquellos seres queridos de esas personas que nos han dejado como consecuencia de esta pandemia o que nos han dejado a lo largo de esta pandemia por cualquier otra causa, porque ha sido difícil la despedida como estamos acostumbrados desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista social en esta tierra. En segundo lugar, quiero trasladar mis mejores deseos de recuperación para todas aquellas personas que en este momento se encuentran infectadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, bien porque estén ingresadas, nuestros 2 pacientes ingresados en este momento en cualquiera de los hospitales de nuestra comunidad autónoma, así como aquellas que están en seguimiento en este momento en su casa. Y en tercer lugar, no me cansaré nunca, jamás, de agradecer profundamente el trabajo a todos los sanitarios y sanitarias, a todas las personas que trabajan en el entorno de la salud, a todos aquellos que se han entregado en cuerpo y alma también al cuidado de nuestras personas de edad en las residencias de mayores, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y también, por supuesto, a todo ese personal tan esencial para nosotros y para mantener una normalidad lo más adecuada posible en estos momentos tan complicados. En el día de hoy quiero transmitirle con toda transparencia, también con toda cautela, porque estamos en un estado nuevo, por eso se llama de nueva normalidad, la información sobre los últimos positivos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Me referiré en concreto a las 2 agrupaciones de casos que en este momento hay en nuestra comunidad autónoma y a los que me referiré a lo largo de la comparecencia ante ustedes. Siempre hemos actuado con la verdad por delante, siempre hemos actuado con la prudencia por delante, siempre hemos actuado con toda la transparencia del mundo. Y muestra de ello pues son, como les decía en anteriores comparecencias, todas las reuniones semanales que hemos venido manteniendo con grupos políticos, con la mesa del diálogo civil, con la mesa del diálogo social o en las reuniones interadministrativas. En ese ánimo de transparencia vamos a seguir desde la Consejería y desde la Junta de Extremadura en cualquier momento y en cuanto se detecte un brote, tengan ustedes en cuenta que nosotros vamos a estar para dar cuenta de ellos y para que conozca toda la sociedad extremeña la evolución del mismo. Porque lo que la sociedad quiere, al menos lo que percibimos nosotros que la sociedad quiere es verdad, lo que la sociedad quiere es transparencia y lo que la sociedad quiere son certidumbre. Miren, estamos en el estado de nueva normalidad. En este estado de nueva normalidad, todos los países, como les decía también en mis anteriores comparecencias, han tenido brotes o han tenido focos activos. España no es un caso aislado. España en estos momentos, hasta el momento actual, ha tenido algo más de 50 brotes o algo más de 50 focos activos a lo largo y ancho de toda su geografía, de los cuales hay varios importantes, como conocen ustedes, por parte del Ministerio de Sanidad. En este momento, y afortunadamente, el agrupamiento de casos, el incremento de casos
que, como son más de 3, podemos hablar de brotes en el área de salud de Navalmoral, ha dejado de ser uno de los brotes, nunca lo ha sido, pero en este momento ha dejado de ser uno de los que preocupaban al Gobierno de España por cuanto la situación es de control. Esta situación de nueva normalidad nos lleva a esto, nos lleva a que lo que nos espera hasta que haya una vacuna es que de vez en cuando se produzcan un agrupamiento de casos, de vez en cuando se produzca un agrupamiento familiar, de vez en cuando se produzca un foco activo o de vez en cuando se produzca un brote. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer desde las administraciones es ofrecer todo el trabajo del sistema sanitario, fundamentalmente desde su atención primaria de salud, desde su atención a las urgencias y desde la salud pública, todo el trabajo del mundo para intentar detectar lo más precozmente posible y controlar los brotes justo en el momento en el que se estén produciendo o con los menos casos afectados. Por lo tanto, hay que ser muy contundente y ese también es otro de los compromisos que quiero trasladarles hoy por parte de esta consejería. Vamos a ser muy contundentes en el abordaje de todos los brotes, que vayan surgiendo en nuestra comunidad autónoma, porque ya le digo que dentro del estado de nueva normalidad esto es lo que nos toca. Lo que nos toca hasta que tengamos un tratamiento farmacológico, hasta que tengamos una vacuna para el virus. De la misma forma que ofrezco, pido, y sé que lo hacen, pero no me cansaré de pedirlo, toda la colaboración a la sociedad extremeña. Que no bajen la guardia, que el virus nos sigue acompañando, que el virus está con nosotros, que hay más movilidad y por lo tanto hay más posibilidades de la transmisión si no somos capaces de mantener ese distanciamiento social del 1,5 metros o si no somos capaces de, si no conseguimos mantener ese distanciamiento social, utilizar mascarilla, aparte de utilizar la higiene de manos de forma muy frecuente con agua o jabón o solución hidroalcohólica y protegerse ante estornudos o ante toses con la flexura del codo. Son medidas que jamás se deben olvidar, son medidas que jamás se deben dejar de lado en el estado de nueva normalidad. Y ustedes, como medios de comunicación, tienen un papel muy importante y se lo agradezco de todo corazón que así lo hagan. Empezamos a darle cuenta que en Navalmoral de la Mata saben ustedes que ha habido un incremento de casos positivos, todos ellos en el entorno magrebí, en su mayoría de edad joven, en varios agrupamientos de convivientes, que en la actualidad son 4, con vínculos de relación entre ellos. En el momento actual no podemos decir, afortunadamente, que haya transmisión comunitaria descontrolada. Y, por otro lado, otro síntoma del control del brote, del control de este agrupamiento de casos, es que el último positivo lo hemos dado el pasado 26 de junio. Y hoy tampoco hay positivos en los datos que nos han avanzado las distintas gerencias de área. Por lo tanto, desde el día 26 de junio no se ha declarado ningún nuevo positivo en Navalmoral de la Mata relacionada con este incremento de casos. En el total del abordaje de ese brote de Navalmoral de la Mata, los aislados acumulados han sido un total de 63 personas. De esas 63 personas hemos llegado a tener 26 casos positivos en el total del brote y 37 contactos estrechos de esos 26 positivos. Hoy tenemos que alegrarnos de que hayamos sido capaces en estos días, desde que se inicia alrededor del día 1 de junio, alrededor del día 1 de junio, hoy tenemos que decir que ya hemos sido capaces de dar un total de 20 altas. Es decir, tenemos 20 personas menos en seguimiento durante estos días. Por lo tanto, hemos pasado de 63 a tener 43 personas aisladas en el día de hoy. 43 personas aisladas en el día de hoy.
Otro de los síntomas, otro de los datos que nos permite decir que el brote está bajo control. De esas 43 personas que en este momento tenemos en seguimiento, que tenemos aislados, que tenemos controlados, tenemos 18 personas que son PCR positivas y 25 personas que son PCR negativas, pero aun siendo PCR negativas tenemos que seguirlas manteniendo hasta que cumplan un periodo de 14 días en vigilancia muy estrecha. Por lo tanto, eso sería el resumen del total de los positivos. Únicamente destacar también que en este brote, a lo largo de su abordaje, una persona ha necesitado ser hospitalizada. Es un varón de 64 años que ha tenido que ser ingresado en el hospital de Navalmoral de la Mata, y que está evolucionando en una situación de estabilidad clínica, y respondiendo al tratamiento que le hemos puesto. Bien, hoy, en el día de hoy, lo estarán haciendo ahora o lo comunicaremos a lo largo de las primeras horas de la tarde, se va a comunicar al Ministerio de Sanidad un nuevo brote que ha aparecido en Extremadura. Hoy se va a comunicar al Ministerio de Sanidad, ya digo, se estará comunicando o se va a comunicar en las primeras horas de la tarde al Ministerio de Sanidad un nuevo brote que se ha dado en la Comunidad Autónoma de Extremadura. En este caso es un brote que afecta fundamentalmente a la ciudad de Badajoz. Es un brote que se origina en la ciudad de Badajoz. Cuando termine la rueda de prensa y de haber dado la información a los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, me pondré en contacto con el alcalde de la ciudad para comentarle también la misma información que comparto con ustedes y solventarle todas las dudas, aparte de, como hicimos en Navalmoral, solicitarle toda la colaboración posible. El brote parece que con los primeros estudios epidemiológicos que estamos haciendo, en el día de ayer un señor de mediana edad dio positivo tras presentar síntomas en la ciudad de Badajoz. En el estudio epidemiológico inicial, todo parece que está relacionado con una actividad de ocio, es decir, una celebración que se produce el día 26 de junio. Una celebración que se produce el día 26 de junio y que inicialmente ha dado lugar a 25 contactos estrechos. 25 contactos estrechos que han sido estudiados a lo largo del día de ayer y están siendo estudiados a lo largo del día de hoy. De esos 25 contactos, no todos se circunscriben al área de salud de Badajoz. Hay 5 de ellos que pertenecen al área de salud de Mérida. En concreto, me estoy refiriendo a las localidades de Mérida y me estoy refiriendo también a la localidad de Villafranca de los Barros. Esa es la información inicial que teníamos a día de ayer, en el estudio que hemos hecho del día de ayer a lo largo de esta mañana. Del área de salud de Mérida, del total de contactos, de esos 5 contactos, solo uno de ellos ha dado positivo, siendo el resto negativos. Un contacto de Mérida ciudad ha dado positivo, el resto han sido negativos, incluidos las 2 personas de Villafranca de los Barros, negativos. Y esa persona de Mérida solamente tiene un contacto estrecho. No obstante, en el estudio que se ha hecho del total de contactos que pertenecían al área de salud de Badajoz y en concreto de la ciudad de Badajoz, he de decirles que hoy han dado positivo en Badajoz ciudad 4 personas más, lo que nos llevan a que tengamos que seguir a un total de 45 contactos que en este momento se están estudiando. Todos los pacientes de los que le he hablado son pacientes que tienen síntomas leves, ninguno ha necesitado ingreso hospitalario
y lo que estamos haciendo ya es un estudio muy minucioso en la ciudad de Badajoz fundamentalmente, porque el estudio en Mérida es relativamente sencillo, con solo un contacto estrecho, y por lo tanto nos estamos centrando en la ciudad de Badajoz para estudiar a esos 45 contactos y controlar el brote en cuanto pueda ser posible. No obstante, decirles también que no hay evidencias en este momento, en el momento actual, de transmisión comunitaria descontrolada tampoco en este brote. Para finalizar, les quiero decir que seguimos solamente con una residencia con un positivo afectada, que es la residencia que está en Casar de Cáceres y que solamente tiene una persona aislada pendiente de realizarle las pruebas para poderles dar el alta epidemiológica. Creo que esto es todo lo que le puedo decir con respecto a todos los casos que tenemos en este momento. Me parece que era sustancial y sustantivo que se hablase del brote de Badajoz, porque es en el que nos tenemos que emplear. Y estos brotes lo que nos vienen a poner en evidencia es que no estamos libres del virus, que no pensemos que nos hemos librado del virus, que por favor sigamos las medidas de precaución, sigamos las medidas de protección individual y de protección colectiva, que hagamos uso de la nueva normalidad, pero que hagamos uso con mucha prudencia de la nueva normalidad. Por mi parte nada más y me someto a las preguntas que tengan. Buenas tardes a todos. Empezamos con las preguntas dentro de la sala de prensa y luego damos paso a los compañeros que están en videoconferencia. Juan Ramón Martín, de Canal Extremadura. Sí, buenas tardes, consejero. En primer lugar, con respecto al brote de Badajoz, es que como ha desglosado las cifras, no sé si nos puede concretar finalmente cuántos positivos a día de hoy tenemos detectados y cuántas personas habría en aislamiento. Respecto a Navalmoral, si sabemos algo más del paciente cero y si hay algún indicio de dónde está y tal, y cómo está la situación. Y con respecto a las publicaciones que hay hoy sobre la tasa de contagio que aumenta en la nueva normalidad, un 8,8 según informaciones del país, pues ¿qué tiene que decir con respecto a esto? Aquí en Extremadura creo que la cifra es del 5,8% por algún caso más que hubo. Nada más. Bien, con respecto a la primera pregunta del brote de Badajoz, les digo que tenemos positivos un total de 6 personas. Son positivos en el momento actual. En el momento actual son 6 personas las que son positivas y el resto serían contactos. Eso con respecto a lo primero. Con respecto al paciente cero, me preguntaba de Navalmoral de la Mata, es cierto, ¿no? Era esa la pregunta, ¿verdad? No sabemos nada de él. Quiero trasladar una relativa tranquilidad con respecto a esto porque el paciente, desde que llegó, que me parece que, si no me falla en la memoria, llegó el día 24 o algo así, el paciente ha estado confinado en su domicilio. Y cuando nosotros tenemos conocimiento de su huida, cuando nosotros tenemos conocimiento de que ha abandonado las instalaciones, han pasado ya un periodo de incubación completo. Por lo tanto, con casi toda seguridad ese paciente no tiene una alta tasa de infectividad o, en cualquier caso, no es infectivo. En cualquier caso, seguiremos buscándolo, evidentemente, ¿no? Con respecto a la tasa de contagio que me dice, es cierto que se han podido dar algunos casos más. Le decía que en la nueva normalidad lo normal es que, como hemos permitido una flexibilización de aforos y hemos permitido una flexibilización de medidas que tienen que ver, sobre todo con la movilidad, es normal que existan algunos casos más. Sin embargo, hemos hecho una comparativa entre una semana de la fase 3 nuestra y una semana de la fase de nueva normalidad nuestra y no hay diferencias sustanciales entre la última semana de nuestra fase 3 con la primera semana del estado de nueva normalidad. Esto lo tendremos que ir viendo
dado que la población y el número de positivos que tenemos en Extremadura es afortunadamente reducido, tendremos que ir viéndolo a lo largo de la evolución epidemiológica de los próximos días, ¿no? España sí lo puede comparar en su conjunto porque tiene más casos para comparar, pero nosotros, al tener una frecuencia de casos en una semana que no pasan de la veintena, pues es muy difícil que podamos hacer una comparativa y que esa comparativa sea significativa. En cualquier caso, yo espero que con la nueva normalidad algunos casos más tengamos, cierto, pero es verdad que los casos que están apareciendo son casos todos leves y que no parece que comporten ninguna gravedad en este momento, a excepción de la persona que tenemos ingresada del brote de Navalmoral, que va evolucionando favorablemente, ¿no? Y no tenemos a nadie ya desde hace bastantes días en UCI, con lo cual parece que el comportamiento del virus o la carga viral está cambiando en algún sentido. Le voy a dar un dato. Nosotros desde el 11 de mayo tenemos con PCR positivo o con test ELISA positivo, tenemos un total de 115 casos acumulados, de los cuales han sido altas ya 64 de ellos. Y en este momento en la Comunidad Autónoma de Extremadura tendríamos activos 47 pacientes con PCR positiva. ¿Tenemos más? Sí, pero tenemos más porque tenemos que aislar a los contactos de esas personas y tenemos que tener a más personas en seguimiento. Multipliquen ustedes aproximadamente por entre 4 y 5 y les saldrá el número total de pacientes que podemos tener en este momento en seguimiento más estrecho. Pero con PCR positiva, en el total de la comunidad autónoma ahora mismo debemos tener 47 personas. Es el total de personas que tenemos en la comunidad autónoma de Extremadura, lo cual es una tasa relativamente baja, aunque mi deseo es que fuese cero, lógicamente. Turno ahora para los compañeros que están por videoconferencia. José Luis Hernández, de la cadena SER. Muy buenas, consejero. Con la apertura hoy, además, en Badajoz de la frontera y dada la situación de rebrotes que hay también en el país vecino, no sé si se teme también que haya una transmisión internacional del virus y si se van a extremar las precauciones en los diferentes pasos fronterizos, de la misma manera, no solo a nivel de Badajoz, sino a lo largo de toda la frontera. Bueno, esto es un acuerdo del espacio Schengen. Como todo acuerdo del espacio Schengen, lo que tenemos que hacer es respetarlo, porque pertenecemos a ese espacio, y ser más sensibles a la hora de la detección de casos en las áreas de la raya con el país vecino. No en realidad porque sea el país vecino o no sino porque en los últimos días se nos ha comunicado desde Portugal que ha habido un cierto repunte en el número de casos, que en este momento no creo que generen mucho problema porque las autoridades sanitarias portuguesas tienen decretado el confinamiento en las áreas de más contagiosidad, pero en cualquier caso vamos a extremar las precauciones detectando precozmente los casos. Pero no creo que en frontera haya que hacer nada especial en este momento, sino que si se produce en la vigilancia que se realiza habitualmente por parte de la atención primaria de salud o por parte de las urgencias hospitalarias algún caso que pueda ser sospechoso, tener mucha sensibilidad para detectar esos sospechosos y que no se nos escape ningún positivo, ¿no? Juan Soriano, del diario. Sí, hola, buenas. Solamente dos cuestiones. Ha dicho que los 4 positivos que han detectado tienen 45 contactos. No sé si se suman a los 25 anteriores, que serían 20. Se incluyen. O sea, los 25 son 45 se en incluyen total. en los 45. En el total de hoy hay 45. Y luego, si esa celebración que tuvo lugar el día 26 era una fiesta de carácter privado o había algún tipo de incumplimiento por superar aforo en algún recinto. Por lo que me han informado es una fiesta de carácter privado, pero no estoy seguro. A partir de ahí ya
evidentemente, se han detectado otros contactos que pudiesen haber tenido desde el punto de vista profesional después del día ese, pues porque ahí había gente que estaba trabajando y, evidentemente, pues se han detectado los contactos que haya podido haber después desde el ámbito profesional. Pero en cualquier caso parece que el origen, y digo que parece porque todavía los estudios epidemiológicos, al ser detectado el caso que entendemos que es el paciente índice o el paciente cero, fue detectado ayer, los primeros estudios indican a esa celebración que compartieron esas 25 personas, por lo menos, y que después ha originado que esos 25 suban a la cifra de 45. 45 donde no está incluido el índice, en total serían 46, pero bueno, 45 además del índice. Juan. Sí, Juan. Sí, otra precisión más. Simplemente si ese caso índice se contagió en esa fiesta o si los contagios parten de esa fiesta. Los contagios que estamos estudiando ahora mismo parten de esa fiesta al dar esta persona positiva. Cuando se detecta una persona positiva se hace un estudio prospectivo que es relativamente sencillo, que es una encuesta epidemiológica con quién ha estado en contacto. Pero también se hace un estudio retrospectivo de la persona, porque esa persona tenemos que encontrarle ahora la trazabilidad de dónde se contagió él, porque él pudo contagiar en la fiesta, pero dónde se contagió él ya tenemos que hacer un estudio más minucioso y en este momento no tengo los datos del estudio retrospectivo, pues porque todavía a la Dirección General de Salud Pública no le ha dado tiempo a que la confirmación fue ayer y no ha dado tiempo a realizar ese estudio completo. No obstante, sí le digo, nos están saliendo algunos positivos que no tienen una trazabilidad clara, que tienen muy poquitos síntomas o que no tienen ningún síntoma y que solemos detectarlos cuando se van a hacer cirugías. Entonces, puede ser que en este caso, en el estudio retrospectivo, tampoco encontremos algo sustancial que nos permita conocer cuál es la trazabilidad de esta persona. Pero al menos lo que sí nos va a decir es si él verdaderamente es la persona índice o no, el caso índice o no, el caso cero o no, y si hay alguna trazabilidad del inicio de esa cadena de transmisión. Esto es muy importante para que no haya transmisión comunitaria descontrolada. ¿Alguna pregunta más? Ana García, de Radio Televisión Española. ¿Verdad? Hola, consejero. Sí, ya por aclarar, a ver, entonces, 6 positivos en toda la región, 1 en la ciudad de Mérida y 5 en la ciudad de Badajoz. Sí. Vale. Y 45 contactos estrechos en total. 45 contactos estrechos en total, donde tenemos que incluir los 4 positivos de Badajoz y el positivo de Mérida, porque estaban incluidos en los primeros 25. Vale, entonces, con el caso índice en total son 46. Con el caso índice en total son 46, de los cuales, de los 45 restantes, quitando el caso índice, tenemos 4 positivos en la ciudad de Badajoz, además del índice, y un positivo en la ciudad de Mérida. No sé si ahora lo he explicado algo mejor. Sí, vale. Y el resto son contactos que todavía no sabemos si son positivos. El resto son contactos a los que se les está haciendo la PCR y se les está haciendo un seguimiento estrecho de la sintomatología. Vale, ahora sí, gracias. Nada. Pepe Aroca, del diario.es. Sí, hola, buenas tardes. Dado que solo han pasado 5 días desde la fiesta, el que parece ser paciente cero se deduce que se contagió días antes. Solo han pasado 5 días y la incubación no se había producido en teoría. Entonces, eso indica, si no me equivoco, que este paciente se contagió en algún sitio anterior. ¿Qué indicios hay del rastreo del origen de todo eso? Eso es lo que le decía a su compañero Juan Soriano. Siempre hacemos un estudio prospectivo, es decir, ¿a cuántas personas ha podido contagiar el que suponemos que es paciente cero? Eso es lo que hemos hecho. Y ahora estamos trabajando desde el punto de vista retrospectivo. ¿Por qué se contagió el paciente índice? Y esa parte del estudio todavía no está completada. Pero estamos trabajando en eso.
¿Alguna pregunta más? Pepe Aroca. Si ha realizado viajes del paciente índice. No nos consta en el estudio epidemiológico que haya realizado viajes. ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y a todas.